parte donde los estímulos hambre, sed, frío y calor serán suficientes para ejemplificar las respuestas voluntarias de busca de alimentos, agua, cobijo o ambiente fresco. ¿Qué mejor demostración que la respuesta referida a la conducta del individuo para mantener el medio interno en condiciones estables? Desde luego que hay un plano trascendente a la fisiología, que va más allá de la fisiología, de los órganos, aparatos y sistemas, por ejemplo, las funciones intelectuales superiores que hemos visto en el neuro en el anterior ciclo. Yo he planteado, han repetido, creo que 3 semanas consecutivas un mismo tema. Yo a los docentes por medio del WhatsApp interno que tenemos dicho, ¿por qué están repitiendo 3 veces? ¿Por qué no empezamos a hablar algo del cerebro, que es la parte más importante del sistema nervioso, que es la esencia de la especie humana, la sede del intelecto humano y de las funciones intelectuales superiores? Eso no hemos visto en ninguna de nuestras prácticas. Lo hemos reducido a la parte mecánica, que no deja de ser importante, no he dicho lo contrario. Y yo con mis grupos, aquí hay gente de mis grupos, les he dicho, bueno, vamos a aprovechar este tema y vamos a hablar algo de la corteza cerebral y de las funciones intelectuales superiores, que insisto por enésima vez es la esencia del ser humano. Si hay algo que nos ha puesto por encima de los demás seres vivos en este planeta y que sepamos, es el cerebro. Y la evolución del cerebro es la evolución de la humanidad. Si ustedes van al Museo Antropológico de Ciudad de México, donde se ve con gran claridad los cráneos, ustedes conocen por la anatomía, grandes de cráneos muy chiquitos con caras grandes, que va achicándose los huesos, los 14 huesos de la cara, y los 8 huesos del cráneo van expandiéndose. ¿Qué quiere decir eso? Que ese cerebro fue creciendo. Verán ustedes que los arcos superciliares están sobresaliendo porque el frontal está para atrás, no hay lóbulo frontal casi o muy disminuido, pero el lóbulo frontal empieza a expandirse y naturalmente la frente empieza y desaparecen esos arcos superciliares prominentes. ¿Por qué? Porque el área prefrontal, sobre todo el lóbulo frontal, es donde están las funciones sintetizadas, digamos así, que son la clave de la personalidad del individuo, donde hay el debate interno, donde uno filosofa, donde uno piensa, donde uno elabora ideas originales, donde está la creatividad del ser humano. El lóbulo frontal también está el centro de Broca, donde usted se expresa y se comunica con palabras, cosas que no lo hace ningún otro animal, sino en forma muy rudimentaria. Entonces, la historia de la evolución de la humanidad es la historia de la evolución del cerebro. Y claro, el cerebro empezó a evolucionar cuando se empezó a diversificar la alimentación. Cuando los animales más poderosos que el animal hombre en gestación solo le dejaban los huesos, rompía los huesos y ahí estaba la médula ósea, donde había gran cantidad de proteínas y grasas y alimentos que no había utilizado qué sé yo, el animal prehistórico con el que convivían los seres humanos. Y ahí viene, mejora la alimentación, se inventa la elaboración de fuego. Ay, a mí qué me importa que inventen nomás, me importa porque ahí empezó el proceso de la cocción, que es una preparación previa a la digestión. Porque no es lo mismo comer carne cruda que comer carne asada. No solo es más sabrosa, es más suave. Es más suave. Por eso esas caras gigantescas eran porque los huesos tenían que mantener a los huesos masticadores, maceteros, temporales, para mantener una masa muscular poderosa que coma carne cruda. Pero cuando empieza a mejorar la predigestión, como yo le llamo a la elaboración de los alimentos, naturalmente ya no era necesaria una masa ósea poderosa para sostener a músculos poderosos, sino que ahora ya empezó a utilizarse esas proteínas no para alimentar los músculos tanto y empezar a procesar el desarrollo del cerebro.
cuya evolución ha llegado hasta Homo sapiens, que es el inventor y el creador de todo lo que nos rodea en este momento. Hay funciones trascendentes pues que van más allá de las funciones convencionales de órganos, aparatos y sistemas. Las funciones intelectuales superiores. Estas, más que a un organismo, pertenecen a una persona con derechos, con obligaciones, que vive gracias a su entorno social donde adquiere derechos. Y no solo nos ponemos a pensar en el acceso a la alimentación, veremos que es determinante para el aporte calórico que asegure una vida saludable. Ese contexto económico y social enmarca también a la fisiología y no solo el ambiente físico-químico como definimos en la introducción. Por eso hay pueblos bien alimentados. ¿Por qué creen que los futbolistas argentinos siempre han sido más altos y de más contextura física que los nuestros? Aunque ahora eso está cambiando. Porque viven en un medio donde la alimentación por decenios ha sido muy superior a la nuestra. Y estadísticamente la contextura física es diferente. Eso está probadísimo porque durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, los alemanes, los nazis, bloquearon a los holandeses y los mataron de hambre prácticamente durante la Segunda Guerra Mundial. La generación subsiguiente era de personas de muy baja estatura, comparados con el resto de los que no habían sido bloqueados tan brutalmente los alimentos. Aunque a veces el gobierno bloquea, ¿no?, con la cuestión de los alimentos, parecemos enemigos, un ejército interno que estuviese atacando a otro ejército. Con alimentos. Solo faltaría que nos quiten el hambre. Bueno, ahí eso no lo van a poder hacer, jamás. De manera pues que el aporte calórico va a depender en gran medida de un país que tenga los recursos necesarios para producir alimentos para toda su población. Que promueva el deporte, que es muy importante el deporte para el mantenimiento saludable de la circulación del corazón. Es extraordinariamente importante. No, tengo que tener 20 años como ahora para practicar. Mentira. Desde niño hasta viejo usted tiene que practicar alguna actividad física. En las calles de Ciudad de México el Seguro Social ha puesto unos letreros en las calles donde dice muévete. Porque las personas que llevan vida sedentaria van a llegar a la obesidad. Y ahora más que nunca, porque yo algunas veces les digo a mis grupos, ¿qué pasa? El chico que sale de su casa, baja en ascensor, sube a la góndola que lo va a llevar a su colegio, ahí está con la computadora, sentado, a ver, un ratito en el recreo juega, regresa otra vez en la góndola, llega, sube el ascensor, va a ver televisión, va a ver videojuegos y computadora donde va, obesidad. Es que está gordito. No está gordito, está obeso, esa es una enfermedad. El porcentaje que han hecho hace poco estudios en el ámbito es que el sobrepeso ya está constituyéndose un verdadero problema de salud en nuestro país, en el ámbito. Y me imagino que hay otros trabajos que yo no conozco al respecto. Porque ¿qué pasa con la obesidad? Predispone a la diabetes. Étnicamente nosotros estamos predispuestos a ir sobre todo el abdomen, y sus abdómenes así prominentes, la grasa aumental que le llaman algunos, es predisponente a la diabetes mellitus tipo 2, que es de la... ¿Y qué pasa con la diabetes? En la diabetes hay hipercolesterolemia, en la diabetes hay arteriosclerosis, se estrechan los vasos, se deforman los vasos, se forman placas ateromatosas, se trombosa, se forman coágulos dentro de los brazos, de los vasos, se rompen esas placas y puede obstruirse bruscamente produciendo infarto de miocardio u obstrucción de los miembros inferiores por la obstrucción de las arterias femorales, o puede producir la ceguera también, las neuropatías nerviosas. Aquí teníamos un servidor,
Huguito, que en paz descanse, un servidor nuestro aquí, del servicio de la cátedra de fisiología. Era diabético mal controlado, primero tuvieron que aportarle el miembro derecho, el hombro izquierdo, vivía ahí al final entró en insuficiencia renal porque el último tema que ustedes han visto en el caso, el problema era de una diabetes que llevó a una nefropatía diabética y a una insuficiencia renal. Y una mujer de 44 años estaba acá, el caso clínico que ustedes han visto en sus prácticas. En consecuencia, el tema de circulación va a tener que ver también con la arteriosclerosis, porque por dónde circula pues esa sangre, circula por las arterias. Por tanto, la salud de las arterias es fundamental. Hay un dicho del maestro Chávez que dice que el hombre tiene la edad de sus arterias. Los accidentes vasculares cerebrales que ustedes ven a los hipertensos en nuestro medio mal controlados, hemorragias cerebrales, el ictus cae bruscamente, está con hemorragia, va que operar, no sé qué, gente arteriosclerótica e hipertensa, porque la hipertensión también constituye a la arteriosclerosis, etc. De manera que el tema que estamos empezando el día de hoy, porque es de clase inaugural, estamos dando un enfoque global, motivador, para que todos ustedes vean que vamos a tratar temas muy interesantes, apasionantes, y estamos contextualizando qué es lo que le corresponde a la fisiología para quienes han llegado un poco tarde, qué parte le toca al aparato circulatorio dentro del organismo en su conjunto, y estamos viendo que es parte de él ineludible e inseparable de todo el organismo. Entonces, y de la integración de la que acabamos de hablar, de la conectividad del organismo para que se comuniquen órganos tan distantes como el hipotálamo o la adenohipófisis. Hemos puesto como ejemplo el ovario, que pueden ver las suprarrenales a través de los hormonas, como veremos cuando hablemos de endocrino. Otro tema apasionante. Muy bien. ¿De dónde viene la palabra circulación? De círculo. ¿Dónde está el principio y el final? Aquí no hay principio ni final. Circula una y otra vez. Pero claro, nosotros cuando estamos hablando del aparato circulatorio, perdón, que es más, hemos dicho que la masa muscular izquierda siempre es muy superior a la derecha. En el caso nuestro, nosotros consideramos hemodinámicamente el inicio de la circulación aquí en la aurícula derecha, porque equivale, está alrededor de 0 milímetros de varía, no es una cosa fija. Estamos hablando de fisiología, no es matemáticas. Ojalá la ciencia fuera matemática, no lo son. Son muy relativas. O sea, hay variantes. Permanente, la palabra homeostasis, que es tan mágica, todo el mundo habla de homeostasis y no sabe de lo que está hablando. Algunos piensan, incluso médicos, de que homeostasis quiere decir que hay un equilibrio. Todo lo contrario, es el mantenimiento de desequilibrios dentro de ciertos. O sea, es el 0, -1, -2, +1, +2, ¿verdad? Así está la presencia. Está 0 así. Está alrededor de 0, hay una desviación estándar de esos 0 milímetros y por lo menos 2, más o menos 2 milímetros. ¿Listo? Bueno, pero naturalmente va a haber variaciones extraordinarias. Aquí va a ser alrededor de los 8 de 0, aquí va a ser de 25, 10, ¿verdad? Aquí va a ser de 120, 70, podríamos
125 o un poco menos incluso. Pero entonces, ¿dónde empieza la circulación? Para nosotros empieza en la aurícula derecha. Ahí empieza la circulación. Conveccionalmente. Ahora bien, desde el colegio ustedes saben que existe una circulación mayor y una circulación menor. La circulación mayor, naciendo en el ventrículo izquierdo, va a terminar en la aurícula derecha, pasando por la microcirculación, que es donde están los capilares. Y estoy descubriendo que los capilares son importantes porque es la única parte que está semiabierta, que eso está cerrado. Ustedes saben que el que primero no se siempre se supo que la sangre circulaba, aunque ustedes no me creen. Recién se entera la humanidad que tiene, qué sé yo, 4 millones de años en su proceso evolutivo. En 1622 recién se descubre que la sangre circulaba por un señor que se llamaba Harvey. Antes no se sabía la circulación de la sangre. Él decía que todo empezaba en las arterias y hablaba y dice por los poros de la carne, es decir, regresa por las venas hasta la aurícula derecha. Entonces resulta que aquí faltaba un eslabón, que eran los capilares, y no se descubrieron los capilares hasta que Juan Leeuwenhoek, porque inventó el microscopio, y Golgi, que ustedes conocen mucho por histología, descubrió los capilares y ahí se cierra el eslabón de la cadena que faltaba dentro de la circulación. Recién, y se sabe que el trabajo verdadero lo están realizando los capilares, porque ahí se produce el intercambio de líquidos de una cantidad exorbitante, 80 litros por día se mueven ahí a través de las paredes de los capilares. Una enorme cantidad de líquidos circula ida y vuelta, gracias a las fuerzas de Starling que ustedes conocen perfectamente. ¿No es verdad? Entonces faltaba la circulación menor. La circulación menor es el ventrículo derecho, llega a los pulmones y regresa a la izquierda. Y es un famoso español el que descubre la circulación de la sangre pulmonar, que es lo que faltaba. Y lo consideraron en su época, por haber hablado de eso, como un sacrílego. ¿Y saben qué hicieron? Lo quemaron vivo. Enseguida recuerdo su nombre. Bueno, finalmente la circulación llegó a ser conocida. No siempre sabía. Primero, no sabía que la sangre circulaba. Segundo, no había problemas para hablar de los capilares porque no se sabía eso. La circulación menor tampoco se la conocía. Ahora ya tenemos ese conocimiento, pero es reciente, hace 4 siglos, 5 siglos. ¿Qué 5 siglos para la historia de la humanidad? Nada, un segundo. Recién hemos averiguado eso. Un acontecimiento muy superior al descubrimiento de América. El descubrimiento de América desde el punto de vista europeo, porque aquí siempre estuvimos nosotros. Encuentro de dos mundos. Ese sería el verdadero nombre del 12 de octubre de 1450. Miguel Serpeste. Ese fue el hombre quemado por hablar de la circulación menor
Desde luego, no hace falta decir que hay diferencias sustanciales, porque aquí las arterias llevan en la circulación mayor sangre oxigenada y las venas sangre desoxigenada. Estoy hablando de la saturación. La sangre saturada, alrededor del 90, más del 90%. O más, igual o más. Y aquí, en la circulación, las arterias llevan aquí sangre desaturada, alrededor del 70% de saturación. Saturada y desaturada, las arterias, hay una gran diferencia. Sin embargo, si hablamos de las venas son desaturadas y las arterias de la circulación menor están saturadas, al revés, cambian las cifras, al revés. Las arterias llegan sangre saturada y las venas desaturadas en la circulación mayor, y en la circulación menor las arterias llevan sangre desaturada y las venas llevan sangre saturada, al revés, totalmente al revés, cumpliendo diferentes funciones. Naturalmente que la parte de la saturación de la sangre se hará a nivel de los pulmones, ¿verdad? El otro hecho que me parece fundamental es el considerar que la circulación se hace en serie. Vamos a hacer otro esquema. Aquí vienen las cavas que desembocan en la aurícula derecha. La aurícula derecha desemboca en el ventrículo derecho. El ventrículo derecho desemboca en la aurícula izquierda. La aurícula izquierda en el ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo en la aorta. ¿Qué tipo de circulación es? En serie. Y las arterias, los capilares, las venas están en serie. Circulación en serie es una de las características también de la circulación. Pero no solo eso, porque ustedes tienen aquí, digamos, el sistema de la aorta y aquí el sistema de la cava. A nivel de la circulación mesentérica, qué sé yo, después de irrigar a las vísceras, la sangre va a retornar a la vena cava. ¿Y los riñones? Claro, va a circular la sangre por los riñones. Entra la arteria renal, ahí se va a decir, acabamos de ver eso, hay una doble circulación. ¿Cierto? Han visto eso la semana antepasada. Hay una circulación que está destinada a nutrir al riñón. Y hay otra cantidad adicional mayor de sangre que está destinada a que el riñón procese la sangre para ir filtrándola o devolviéndole gran parte de su filtración, porque habrán visto que la sangre es filtrada, son 180 litros diarios y se reabsorben 178 litros y medio. O sea, ese riñón está trabajando intensamente con la sangre funcional. No es su sangre, es la sangre del organismo. Su sangre es la que le corresponde, del 20% del gasto cardíaco. Pero, si ustedes comparan su sangre con la sangre que está procesando, está manejando una enorme cantidad de sangre, pero solo utiliza para el riñón una parte muy pequeña y el resto está trabajando con la sangre que pertenece a todo el organismo y no a él. Por eso es que tiene un gran flujo sanguíneo el riñón, porque no está solamente abasteciéndose para él, sino al servicio, está manejando la sangre al
servicio de todo el organismo que no le pertenece a él, pero que está al servicio de todo el organismo. Por eso es el gran hiperflujo que existe en el riñón desproporcionadamente a su tamaño. Ese es otro mensaje. Pero naturalmente aquí habrá otra circulación. Si ustedes se fijan, y aquí a nivel del cerebro, etc. Si ustedes se fijan, aquí ya no hay una circulación en serie, aquí hay una circulación en paralelo. Porque este nivel, otro será el hígado, aquí será el intestino, aquí los riñones, tienen una circulación en paralelo. Que además de ser en serie, como hemos visto antes, hay una circulación en paralelo si ustedes van estableciéndose la comunicación que existe entre la aorta y la cava inferior, hablando del abdomen. Pero naturalmente, hablando del cuello y cabeza, tendrá que ser entre el sistema, el circuito que está alimentando a la cava inferior, a las carótidas vertebrales y la vena cava yugulares, por supuesto, innominada, lo que ustedes quieran, hasta llegar a la cava superior. También en paralelo aquí arriba, aquí abajo en paralelo, estamos viendo. Entonces hay, además de una circulación en serie, hay una circulación en paralelo. De manera que, pero en consecuencia, también hay otras variaciones muy importantes entre ambas circulaciones. Ya hemos dicho que la masa muscular derecha es muy inferior a la masa muscular izquierda, lo cual significa que la sangre que está manejando diferentes resistencias y presiones, ambas circulaciones. No solamente calidades de sangre diferentes entre arterias y venas y arterias, sino presiones diferentes. Ahora bien, el libro de Harvey del que hablaba antes se llama Exercitatio Anatómica et Sanguinis in Animalibus, en latín, porque en esa época, lo que ahora es el inglés para el mundo científico universal, era el latín en esa época. Y alguna vez vi un ejemplar y me quedé contemplando cuando era estudiante como ustedes, y alguna vez que vaya a Londres visiten el Museo Británico y el sótano. Ahí abajo hay una gran librería donde encontrarán muchos de los libros de anatomía en los que se han inspirado los anatomistas de los libros que ustedes leen ahora. Es maravilloso. Entonces ahí van a encontrar muchos de los libros que se mencionan sus nombres, aunque ahora cada vez las eponimias valen menos. De mi época había que aprender de memoria nombres de autores, ahora ya no, me parece, ¿verdad? Porque no siempre esos nombres eran justos, porque a veces ponían nombres de órganos o apófisis, o que sea, que había sido ya descubierto por otro, etc. Bueno, entonces ahí encontrarán libros de anatomía. Y encontrarán el Exercitatio Anatómica et Sanguinis in Animalibus, que es el libro donde por primera vez en la historia de la humanidad se describe la circulación de la sangre, el año 1624, vale decir en el siglo XVII, ahora estamos en el siglo XXI. ¿Cuántos siglos? Nada, recién. La otra forma de concebir a la circulación que nos será muy útil cuando hablemos de las cardiopatías congénitas es el concebir el esquema de Galland, muy útil, porque aquí consideramos